¿Sabe qué me sorprende, Mara Consuelo? Que el presidente de la República no haya dicho una palabra del secuestro de los 33 militares en el departamento de Guaviare. Ha hablado de todo, de lo divino y de lo humano, amaneció locuaz en sus redes sociales, pero no ha dicho una sola palabra sobre el tema del secuestro de los militares en el Guaviare. Esa es la sensibilidad internacional que tiene el presidente y filosófica, que no se aplica para nada del dolor interno de los colombianos y de las cosas que sufrimos acá. Realmente es inexplicable cómo ya van a cumplir 5 días, Ricardo, los militares de fuerzas especiales, de fuerzas especiales secuestrados, y no, ningún pronunciamiento por parte, ni siquiera ningún rechazo por el secuestro mismo. Es que más allá de pretender justificarlo, que es lo que han hecho algunos miembros del gobierno, esto está completamente delimitado dentro de lo que es un secuestro. Es un secuestro con todas sus letras. Felipe García, acaba de llegar otra vez una delegación de alto nivel a San José del Guaviare. Veo en las fotos al almirante Francisco Cubides. ¿Quiénes más integran esta delegación y qué están buscando? ¿Y en qué momento van a autorizar la intervención, por ejemplo, del antiguo SMAT, que se desplazó en los últimos días hasta el Guaviare? Y se desplazó el antiguo SMAT, Ricardo, un escuadrón de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden en un vuelo coordinado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Hace unos momentos, como usted mencionaba, llegó hasta San José del Guaviare una delegación oficial integrada por altos funcionarios del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Sin embargo, no llegó hasta ese punto el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez. Junto a ellos se encuentran la Defensoría del Pueblo, representantes de la ONU y de la Misión de Apoyo de los Procesos de Paz de la OEA, quienes se preparan para desplazarse hasta la zona selvática donde permanecen secuestrados los 33 militares ya hace 4 días. Este secuestro de estos militares, recordemos, ocurrió en medio de operaciones en las cuales fueron abatidos 10 criminales, entre ellos alias Dumar. Estos delincuentes amenazaron a la población civil para que, pues, justamente acorralar a los militares, que han sido grabados en varios videos. El gobierno insiste, Ricardo, en que la liberación inmediata debe darse sin condiciones y que esa es la única salida posible, y reitera que no aceptará presiones armadas. Los uniformados están en poder, recordemos, de la subestructura 44 Antonio Ricaurte de las disidencias de las FARC, y su cabecilla John Wilmer Troches, alias Jimmy Parra, fue quien dio la orden de retener a estos militares. La delegación que ya está en esta zona tiene la tarea de establecer un contacto directo con los captores, verificar justamente las condiciones de salud de los militares y así garantizar que este episodio se resuelva cuanto antes en medio de la creciente tensión y la violencia que se vive en este momento en esa región del país. Desde ayer, como usted mencionaba, están en la zona el almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, y el general Luis Emilio Cardoso, comandante del ejército, comandando directamente, coordinando todas las acciones para liberar a los 3 soldados e infantes de marina secuestrados en esa región, en el municipio de El Retorno. Desde el lunes, 4 días ya llevan secuestrados los militares, de Ricardo. Claro, desde el domingo pasado, hoy ya es jueves. ¿Sabemos en qué momento se autorizaría una intervención de la fuerza pública, del ESMAD, o van a esperar indefinidamente a lograr un acuerdo con los secuestradores? Por ahora, Ricardo, están esperando a que la comisión llegue hasta ese punto a hablar con los captores, o a que se establezca un puente de diálogo con ellos para ver cuáles son las condiciones que están pidiendo pues para la liberación de los militares. Ya lo hemos mencionado aquí varias veces, están exigiendo que sea entregado el cuerpo de una de las personas que fueron abatidas en ese punto del departamento del Guaviare. Sin embargo, no sabemos, no han dado información, está muy hermético todo lo que es relacionado con decisiones que tengan que ver con intervención del ESMAD. Si esto no funciona, si los diálogos no funcionan con ellos, pues ahí sí ya vendría una intervención por parte de la fuerza pública. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo van a esperar los integrantes de la fuerza pública, el gobierno nacional? Felipe, gracias, Luis Ernesto, porque ya van 4 días y entonces esto ya está pasando de castaño oscuro. Aquí, cuando usted ya pasa de unas horas, digámoslo, comillas, de retención, usted ya está hablando aquí de una situación muchísimo claro, el secuestro más complicada. Y además la obligación de, después de lo que ocurra, de judicializar a los responsables por secuestro, como corresponde. Pero lo que sí tiene, pues tenemos que tener claro, es que la fácil es decir, no, entren a sangre y fuego y despejen y retiren y recupérenlos, no, pero con un altísimo puede costo de vidas. Y por eso, digamos, los esfuerzos de encontrar una salida dialogada, pues siempre van a ser necesarios y bienvenidos, digamos. Si se puede con eso salvar vidas, yo creo que un día más de demora. Pero hay otro riesgo, ¿no? Ojo, que el tiempo corre y hay otro riesgo, y es que estamos hablando de civiles campesinos que tienen secuestrados a 30 y pico militares
que están cercados por la disidencia de las FARC, porque ese territorio lo tiene la disidencia de las FARC. Y muy seguramente los campesinos no echen saco roto el riesgo que significa para los militares estar allí a merced de la ciudadanía, de los civiles, cuando tiene a pocos metros a la disidencia. Claro, y muy seguramente los campesinos están o coercionados o hacen parte de, digamos, y ahí está mezclada completamente la población civil con estas organizaciones criminales, pero por la misma razón lo que le corresponde al Estado es absoluta prudencia. Yo insisto, la fórmula fácil es entrar a sangre y fuego, recuperar a los soldados, bombardear si quieren, entonces. Exacto, y eso ¿qué resuelve? Eso nos deja tranquilos aquí en Bogotá. Creemos que entonces ahora sí el Estado está cumpliendo su deber de ejercer la fuerza. No, es que el Estado puede ejercer la fuerza de manera legítima, pero siempre proporcionalmente y siempre cuidando la vida. Claro, pero proporcionalmente, Andrés, no es, por ejemplo, que el ESMAD entre como sin armas, porque no va a ser la fuerza pública, no va a ser el ejército a retirar a los campesinos. No toda intervención. ¿O eso también está prohibido? No toda intervención tiene que ser a sangre y fuego, no toda intervención tiene que ser a, ametrallamientos, uso de armas letales, en fin. Yo me imagino que tiene que haber protocolos para manejar este tipo de situaciones, porque sí, aun cuando yo no soy de la línea, digamos, del uso de la fuerza como primera alternativa en esto, sí creo que la situación no se puede seguir prolongando. También hay unas personas en quien hay que pensar, en su libertad también, en su bienestar, en su vida. Es cierto que el riesgo crece por la presencia casi hegemónica de disidencias de las FARC en el territorio, entonces sí considero que no solamente tiene el gobierno la obligación de tener en marcha un protocolo que permita que estos soldados puedan salir de ahí, sino asegurar la zona para que no empiecen a ser rodeados por los ejércitos de estas disidencias. Es que, Aurelio, permítame, ya voy con usted. Felipe, ese tema es muy preocupante. Ayer hubo sobrevuelo de drones de las disidencias encima de los soldados secuestrados. Sí, Ricardo, ayer, según nos comentó Inteligencia Militar, estuvieron amenazados los soldados, los militares que están secuestrados en esa parte del departamento del Guaviare, porque avistaron varios drones que estaban sobrevolándolos y por esa razón tuvieron que esconderse en varios árboles que están en esa zona del país, pues justamente para no ser identificados y posteriormente atacados por parte de las disidencias de las FARC, que en este momento están o tienen más bien permanente vigilancia sobre ellos en esa zona del país con esos drones. No sabemos hasta el momento cuáles son las medidas que han tomado las fuerzas militares o el ejército respecto a esta amenaza con la que pues permanecieron desde las últimas horas los militares e infantes de marinas que están secuestrados, 33 en total, 4 días ya permanecen secuestrados bajo amenaza justamente de Felipe, esos drones posiblemente con explosivos. ¿Le entendía usted que no ha llegado nadie del gobierno hasta el sitio, hasta la vereda de Nueva York donde están secuestrados? No, señor, por ahora no. ¿Y hasta tampoco ahora nadie del ejército? O sea, ¿no ha habido ningún tipo de avance en esas conversaciones? No se ha establecido el primer contacto directo en la zona, no se ha establecido. Imagínese usted de lo que estamos hablando, 9:37 minutos. Claro, pero Ricardo... Ese es el primer paso para resolver el lío, y si ni siquiera tienen interlocución con los que están allá, imagínese usted. Eso sí se vuelve un lío, porque lo que hay que hacer es desescalar la situación. Eso yo creo que tiene que ser el objetivo. Y yo creo que ese proceso pasa necesariamente por esclarecer los hechos que sucedieron y que provocaron todo esto. Claro que tiene que ver con la confrontación contra las disidencias de Mordisco, etcétera, pero ayer el señor alcalde del municipio nos dijo: mire, allá hay una queja porque hubo asesinato de civiles. Yo creo que eso es lo primero que hay que aclarar para desescalar. Yo soy absolutamente consciente de la dificultad que tienen esos 33 soldados, 34 creo, de el riesgo en el que están 33. asediados, 33 que están asediados por las disidencias, y lo que cuentan ahora de los drones pues se vuelve aún algo más amenazante y riesgoso. Pero hay que desescalar empezando por esto. Yo creo que hay que retomar las palabras del señor alcalde del municipio, que ayer lo dijo: hay que empezar por aclarar qué fue lo que pasó con estos asesinatos. Si no se arranca por ahí, yo veo muy difícil desentrabar el problema. Claro, pero y entonces, en ese entendido, Aurelio, ¿tendríamos que esperar meses a que la justicia esclarezca los hechos para que sean liberados los militares? Porque la comunidad pide ser escuchada, y lo dijo el alcalde. Es que a mí me parece que de todo esto que ha pasado hay que tener en cuenta lo que dijo el alcalde. El alcalde conoce el territorio, conoce a la gente, sabe de quién estamos hablando, y yo creo que es una persona clave para empezar a dar luces sobre cómo desescalar esto lo antes posible, porque el peor escenario es
que el gobierno no se mueva, que no desescale el asunto y que haya un procedimiento contra estos 33 soldados por parte de las disidencias y estemos pues frente ya a un nivel de masacre o de una sarracina muy grave. El tiempo que pasa y la situación que se complica frente a estos 33 militares que siguen secuestrados en el Guaviare. 9:39 minutos.